Hola, buenos días. Les hablamos desde el Cuarto Rojo, desde la Ciudad de México. Les queremos compartir un poema del gran príncipe chichimeca Nezahualcóyotl. Hay varios. Es un libro que se llama La tinta negra y la tinta roja, del finado y filósofo León Portilla, que muchos pues han de conocer, ¿verdad? El poema se llama Contemplo una flor. Se los voy a leer en náhuatl para que escuchen eh, cómo suena. Nikita en Xochitl, Quin Ok Tlamati no Yolo, Yehuanikaki Inquicat, Nikita en Xochitl, Maca in Puetlahuilla. Esto es en lengua náhuatl, que para muchos pueblos, ellos no sé por qué no les llaman yo hablo el náhuatl, sino se dicen yo hablo el mexicano, como diciendo, ¿y tú? Bueno, quiere decir, contemplo una flor, por fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. El poema es muy breve. Casi todos los poemas de los mexicas eh, hablan de cosas muy simples, pero recuerden que eh, lo, como decía el filósofo Heráclito, que vivió mucho antes de Sócrates, desde lo ordinario surge lo extraordinario, desde las cosas más sencillas, desde lo cotidiano surge lo fundamental, desde lo ordinario surge el milagro. Es algo así más o menos. Eh, para, digamos que para poder hablar de este poema, nos vamos a basar en un método filosófico que queremos compartirles. Y viene en este libro, Ser y Tiempo, de nuestro maestro Martin Heidegger, o Heidegger. El concepto preliminar de fenomenología, es como, digamos, como la línea en donde pues nos hemos formado un poquito nada más, ¿no? Que digamos es una actitud que a todos nos sucede, no, no sientan así como que es un modo es un modo o una línea filosófica que ustedes no conocen o algo así, no, sino es nuestra actitud cotidiana del mundo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, no sé, cuando no dejamos ser a las cosas ser lo que son, ¿sí? Y nos dejamos llevar por la apariencia o los prejuicios. Entonces ahí tenemos una actitud antifenomenológica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fenomenológico quiere decir, digamos, nuestra actitud frente a las cosas y dejarlas ser lo que son. Si yo me acerco a una flor y la contemplo, me dejo maravillar por ella, esa es una actitud fenomenológica. Pero si yo la veo tan hermosa que quiero poseerla, pues entonces mi deseo afea a la flor y también seguramente a mí, porque la quiero poseer, ¿se entiende? Le quiero sacar fotografía, quiero que se consuma en el mundo como un paisajismo, como cualquier otra cosa. Entonces, he ahí nuestra actitud. A veces las personas se nos acercan para pedirnos si les cambiamos un billete de 50, pero nosotros con una actitud fenomenológica
Si vemos que el tipo viene mal vestido, qué sé yo, o mala cara, pues entonces, antes de que nos diga las cosas, ya le estamos diciendo que no. Pensamos que nos va a pedir dinero o algo así. ¿Se entiende? Esa es la actitud. Entonces, si nosotros con esa actitud fenomenológica dejamos ser a las cosas como son, entonces nos vamos a encontrar eh, pues con lo que nos quiere decir. Así de sencillo. Entonces nada más vamos a leer lo que para nuestro maestro es la fenomenología. Escuchen. Es la traducción de Diego de Rivera, perdón, no sé por qué me traspapelé aquí. El traductor, Jorge Eduardo Rivera C. Es un chileno. Esta es la segunda en español, la segunda traducción. La primera fue de José Caos, aquí en México. Y pues bueno, un saludo para Chile, para los chilenos que acaban de entrar a un nuevo gobierno donde se reconoce a los indígenas y a los otros lo que son. A propósito de esto. Entonces, mmm, en griego dice legein ta phainómena, pero con legein quiere decir apophainestai. Fenomenología significará entonces apophainestai ta phainamena, es decir, este es el griego antiguo. Hacer ver, esa es la traducción del maestro, hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra. También ustedes lo pueden leer desde sus eh, amigos que se inspiran uno a otro, ¿no? O desde sus eh, parejas, esposo o esposa, en donde eh, pues hacemos ver desde sí mismo aquello que se muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo. Es algo más o menos lo que Heidegger ha llamado el amor, en el sentido de que eh, ayudamos al otro a que el otro sea por sí mismo lo que es y se muestre. Es decir, si mi hijo está llamado, tiene la vocación de músico o algún otro arte o alguna otra ciencia, pues entonces lo ayudamos a que crezca por él mismo, a que él mismo se asome por él mismo, que se muestre por él mismo. Lo ayudamos a que él siga su vocación, lo que ama. Bueno, ya nos estamos tardando. Ya vimos, digamos, esa actitud y ustedes, digamos, ya tienen una idea de lo que es la fenomenología en filosofía, que es como un método, entre comillas. Es una manera de acercarse, es una actitud, es nuestra actitud, como les decía, que muchos solemos hacer, o sea, es imposible vivir sin esta actitud. No siempre vamos a querer la flor, no siempre vamos a querer poseer tal cosa, no siempre vamos a rechazar a las personas. A veces sucede como aquí, dice el primer renglón, la primera frase. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor
Ojalá no se marchiten. Por fin quiere decir que ha habido una búsqueda, ¿no? Por fin. O sea que, eh, digamos que mi corazón se preguntaba cosas, buscaba cosas. No mi mente, no mi razón, no mi conciencia, no mi yo, no mi voluntad, no, mi corazón. Y por fin lo ha comprendido. Digamos que el corazón había estado como padeciendo, como sufriendo esas cuestiones que a veces no tienen eh, una respuesta concreta como lo tiene, eh, no sé, una forma matemática o la ciencia. Los misterios de la ciencia son siempre proclives a descubrirse, ¿no? Encuentran una respuesta, después van a otra revolución científica y dependiendo sus preguntas o sus indagaciones, pues encontrarán su respuesta. Digamos que siempre encuentran respuesta, tarde o temprano encuentran respuesta. Sus misterios, digamos que se van desechando en la medida que van encontrando respuesta, pero la existencia o en la tierra, como dice nuestro maestro Martin Heidegger, todavía hay muchos misterios. Y hay misterios que son verdaderos en el sentido de que sí hay respuestas, pero no es una respuesta tajante. Es decir, siempre quedan abiertos en su misterio. Es como respetar la frase esta de Sócrates que dice, yo solo sé que no sé nada. Nuestra ignorancia nos permite tener la apertura para el misterio. Tener la apertura quiere decir respetar lo que es, como decía aquí Martin Heidegger, lo que es el mismo en su ser, en su misterio. Si nosotros lo descubrimos y decimos, ya, tenemos la respuesta, pues entonces lo echamos a perder, ¿no? Entonces parece que aquí lo que nos está diciendo es que solo hasta que ya lo comprendiste, o solo lo comprendiste cuando dejaste escuchar el canto, cuando te dejaste decir, es como un poeta inspirado, ¿no? Ah, lo has comprendido. Cuando dejaste ser a la flor, ser flor. Esa es una actitud, digamos, eh, que te hace ser humano. Porque normalmente nos guían nuestra voluntad, nuestro motivo propio, nuestros intereses personales. Entonces cuando dejamos ser a las cosas como son, digamos que habitamos la tierra, somos en el mundo, sí tenemos propiedades y son cosas formales como en todo, ¿no? Pero eso no impide que trates a otro niño de la misma manera como tratas a tu hijo. Eso para las mujeres a veces es más difícil porque una madre, ¿cómo ama a su hijo? Pero bueno, son niños. Y entonces, como decía Jesús de Nazaret, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos estará hecho el cielo, algo así. Es la misma cosa, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí. Dejad que las cosas se acerquen, ¿sí? Es una actitud. Mientras nosotros padezcamos esta ambición de querer poseer las cosas o de querer eh, rechazarlas, pues digamos que
nosotros mismos nos negamos a nosotros mismos. Es decir, menos humanos somos. Los humanos, según nuestro maestro Martin Heidegger en este libro de Ser y Tiempo, nos dice que somos una relación de ser. Es decir, no solamente eres, no sé cómo te llamas, Víctor, eres tú. También eres un amigo de Juan Carlos, eres hijo de Leticia, eres un desconocido de alguien que vas pasando enfrente de él, eres eh, el que golpeó a... Bueno, estoy exagerando, pero eres muchas cosas. Eres el que ha prendido una vela, pues entonces eh, digamos que tu ser es una relación de ser también con la divinidad. Una relación de ser con los otros, una relación hasta con uno mismo. Entonces, no solamente somos nuestro yo, por eso les decíamos desde un principio que tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, eh, siguiendo con el poema, ¿no? Por fin, después de una larga búsqueda, lo entiendo. Y no es que se te revelen las cosas, sino que es una mera actitud de escuchar. Aquí tiene que ver eh, no solo la fenomenología, así como se las dijimos, sino también la hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con el asunto de la interpretación, tiene que ver con el asunto de Hermes, el dios griego, el mensajero de los dioses, tiene que ver con eh, la palabra, con el decir. La hermenéutica, eh, en este sentido, si fenomenología quiere decir escuchar, contemplar una flor, hermenéutica quiere decir escuchar un canto. O sea, aquí se dan las dos. Es hermenéutica, como le llama mi maestro, o fenomenología hermenéutica. Son términos, quizás para muchos, pues muy técnicos, ¿sí? Pero con esto que les acabo de decir, es una actitud de escuchar, es una actitud de contemplar, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos esta manía, ¿no? Es una manía ya de decir, ay, aquí enfrente del mar, estamos ahí, frente a las olas, frente al sol, frente al agua y la brisa, y de repente lo echamos a perder y decimos, ah, cómo me gustaría tener una casa aquí. O no sé, tu hijo compra un terreno en una esquina que le gusta porque pues desde ahí se ve, no sé, los, los, los montes o un árbol. Y llega el papá y dice, ah, mira, aquí estás en una esquina. Podrías poner una tiendita. Todo ya lo queremos como mover a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra ambición, a nuestros intereses. Y eso nos está convirtiendo en cosas, en objetos, en sujetos, en yos, en hombres racionales. Los hombres racionales, dice mi maestro Heidegger, se les dificulta pensar. ¿Por qué? Porque no dejan ser lo mágico. Esta cadena mágica que nos une. Lo mágico de dejar ser a la flor ser una flor. Lo mágico de a veces no comprender las cosas, sino todo darle una causa racional. Pero ¿a poco el amor es racional? ¿A poco la vida es racional? No podemos limitarla.
Lo racional es lo que tiene una explicación, lo racional es el modo de proceder científico, lo racional es lo que tiene una respuesta, lo que tiene eh, una explicación matemática, lo que se puede medir y explicar de modo eh, con una certeza, digamos, matemática. Pero las cosas, ustedes saben, mexicanos, que no son completamente racionales. Hay cosas que podemos explicarnos y es necesario, digamos, explicarnos las cosas de esa manera, pero no todo se agota ahí. Cuando nosotros decimos que contemplo una flor, nos remitimos a todo. Contemplo a un niño, contemplo a un pueblo, contemplo a sus dioses, contemplo al mundo. Dejamos ser a las cosas como son. Y no llegamos y... Mi Dios es el verdadero, vato. No. Antiguamente todos los pueblos del mundo vivían con sus dioses y sus maneras de ser. Y no llegaba otro y decía, hey, tu mito no es el verdadero, el mío es el verdadero. El mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli o el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán es el verdadero, ¿no? Hasta a veces compartían los dioses, ¿no? Pero tenían diferentes modos de explicarse el mundo y lo dejábamos ser. Pero, pues, el hombre se va degradando a sí mismo y él se cree que posee la verdad absoluta. Y entonces dice, mi Dios es universal, mi Dios es único, mi Dios es verdadero, todos los demás hay que acabarlos por pecadores o porque son demonios. Entonces nos hacemos inquisidores. Eso no suele pasar cuando no dejamos ser a las cosas como son, por sí mismas, lo que ellas son. Entonces quizás nos dé un poco de cosa a la definición que les leímos de fenomenología, pero es nada más dejar ser. Y en hermenéutica, pues dejar de ser. Eso es nada más. Cuando ustedes escuchen a alguien y verdaderamente lo escuchen, guardarán silencio. Porque el otro, decía mi maestro Nietzsche, una verdadera charla, un verdadero diálogo, nada más se necesita a alguien que tenga algo que decir y a alguien que calle, que quiera escucharlo. Entonces, digamos, esa actitud de querer escuchar, esa actitud de compartir, eh, pues muchas cosas que ya son dichas, ¿no? Y se vuelven a decir una y otra vez, se dicen de maneras distintas, como que si se actualizaran. Entonces, bueno, eh, esto que dice de escucho un canto o contemplo una flor, está remitido, digamos, al milagro de ser. ¿Sí? Es decir, nosotros no nos vamos a ir a la flor y decir, ah, este, con el H2O y no sé, darle una explicación científica de cómo la flor va creciendo y cómo se va abriendo. No, es la aparición misma de la flor, es la aparición misma del sol. Cuando la dejamos ser por sí misma, como si fuera la primera vez que ustedes estén viendo una flor. Es como un milagro, igual que el nacimiento de un niño, ¿no? ¡Fum! Nace y se presenta aquí en la existencia. Entonces, escucho un canto, está remitido a lo que los mexicas llaman la verdad, a lo verdadero, en el sentido de que eh, en el tiempo todo se acaba, ¿no? Ustedes lo saben.
Todos lo sabemos que todo se acaba, pero según nuestro miedo, pues nos, nos queremos ayudar, o se nos olvida, o no sé. Pero eh, para los antiguos, el canto es, tiene un origen divino. El canto tiene un origen eh, oculto. El canto no es algo así como que yo ahorita me voy a poner a escribir un poema y aquí está. Tengo que estar inspirado. Pero esa inspiración no sabemos cómo se da en los poetas, pero se les da. Y lo cantan y lo dicen, como si ellos solamente lo escucharan y lo escribieran. Como, como los artistas cuando dicen, ahorita me acordé de, creo que es Miguel Ángel, no sé, lo vi en una película, ¿no? Perdón por la referencia. Va a pulir a la vid, ¿no? Y le dicen, aquí está la piedra, el mármol donde vas a hacer a David. Y él dice, yo no lo voy a hacer, yo solamente le voy a quitar lo que le sobra, ahí ya está David. Yo no lo hago. Igual podemos decir con los cantos, nosotros no los escribimos, nosotros no los, eh, no es nuestra autoría, nosotros solamente dejamos, nosotros solo los escuchamos cuando los escribimos. Digamos que es como al contrario, ¿sí? No nos atribuimos yo lo escribí. No, yo no fui. Yo la verdad sí lo escribí, pero yo no fui el que lo canté, verdaderamente, o sea, me abordó una fuerza divina. Entonces para los antiguos, los cantos son divinos. Nacen como del interior de una montaña, nacen como del interior de un cielo, nacen como del interior del hombre. Ponen otros ejemplos, ¿no? También, pero ahorita como del interior de la montaña. El origen de los cantos, digamos, tienen un origen divino. Entonces, si nosotros los queremos escuchar, tenemos que disponernos a ellos. Los cantos son rezos divinos a los dioses. Entonces, al final, dice, ojalá no se marchiten. Quiere decir que sean. Es decir, una fenomenología hermenéutica como ontología. Van a decir que exagero los heideggerianos, pero heideggerianos no hay heideggerianos. Amigos no hay amigos, dice Aristóteles. Entonces, eh, digamos que tiene que ver con el ser. Ontología es el ser. Pensar el ser. Logos es pensar. Pensar es pensar el ser, dice nuestro maestro. Entonces, eh, digamos que cuando pensamos el ser del otro, dejamos que el otro sea lo que es, respetar lo que es, respetar al sol en su misterio, no darle una causa, porque si se la damos, pues digamos, no guardamos apertura al misterio y partimos del prejuicio de que conocemos, diferente a lo que decía eh, el último de los grandes filósofos, Sócrates. Ya después llegó Platón, Aristóteles, pero bueno, estos son los preplatónicos, son pensadores originarios.
Y bueno, ya para terminar, pues lo que se está diciendo es que sea el canto, que sea la flor. Digamos que en las flores se nos revela la deidad. En los colores del mundo se nos revela la deidad. En los cantos, en los poemas se nos revela la deidad. Pero no dejamos ser. Entonces, eh, como decían los mexicas, eh, te busco entre flores, oh Dios, pero si te busco entre ellas no te encuentro. Algo así. Entonces, lo que tiene nuestro tiempo y nuestra actitud antifenomenológica, antihermenéutica, es se acallan los cantos, no los dejamos ser, porque decimos, ah, ese lo escribió este señor. Y el señor dice, no, yo no fui, soy poeta, yo solamente se dijeron en mí esas palabras, soy portavoz de la palabra. Digamos, esas actitudes se están muriendo. Igual, ¿no? Si se escuchaban los cantos, pues, perdón, si se contemplaban las flores, pues ahora no se dejan ser a las flores. Nos cuesta trabajo. Se acallan los cantos, se marchitan las flores. Quiere decir que los cantos sagrados ya no se escuchan, que los cantos sagrados están marchitos. Ojalá no se marchiten. Pues que los cantos ya no son más, que los cantos se han marchitado, que los cantos se han acallado. El canto y la flor es la poesía para los antiguos mexicanos. Incuicat, Insochit. Y bueno, les mandamos un abrazo. Que este nuevo año sea para ustedes nuevo. Que haya nacido como si haya nacido. Cada día es un nuevo sol. Cada año también. Tlazocamate quiere decir en lengua mexicana, en lengua náhuatl, gracias.